La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Un día que fuimos de visita a casa de unos tíos, mi primito de 3 años andaba con su pañal entrenador que era como truza. Se me ocurrió ponerme uno. Entré al cuarto y sin que me vieran agarré uno del paquete. Me metí al baño. Me desnudé para ponerme el pañal. Después la truza para que no se viera. Pero ya puesto, empecé a dejar salir chorritos para ver cuánto aguantaba y si no mojaba la ropa. Al regresar a la casa, me sentí mojado, pero no se me notaba nada. Tenía ganas de orinar porque oriné poco en el día. Entré al baño para hacer la prueba final. Hola a todas, todes, todos. Esto es La Gozadera. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos Rose, Tony, Memo y yo. Y el tema del día es fetiches. Tenemos mucho que platicar sobre fetiches o expresiones comportamentales de la sexualidad. Así que pues, comenzamos. A darle. Ay, es que ese tema de justo de decirle fetiches era algo que al principio me hacía como ruido, porque, bueno, empezando con esta idea de cuando escuchamos la palabra fetiches, pues eso, como que hacemos referencia a cosas que nos prenden, a cosas que nos gustan o que sí, pues nos ponen bien cachondes, ¿no? Y de repente cuando ya empezamos este proceso de empezar a formarnos en sexualidades y descubrir que, bueno, o sea, es que fetiche es una expresión comportamental de la sexualidad. No sé, creo que estaría chido empezar a abordar qué significan estos conceptitos, ¿cómo ven? Ok, sí, adelante, porque por ahí justamente dentro de los marcos teóricos de la sexología y demás, hay quienes lo expresan como manifestación de la diversidad sexual. Uno de los referentes es David Barrios, el doctor David Barrios. Tenemos también las expresiones comportamentales de la sexualidad, que viene más desde la escuela de Álvarez Gallú, y tenemos pues la expresión que se utiliza comúnmente, que es fetiche, ¿no? Pero ¿qué implica esto? ¿Qué diferencias, qué similitudes encontramos entonces en esta parte de los fetiches, de las manifestaciones y de las expresiones? Creo que una parte fundamental que creo que comparten estas tres formas de expresar los fetiches, me gustaría utilizar el término fetiches ahorita, es que en sí los fetiches tienen que ver con aquellos objetos, estímulos, situaciones o personas que despiertan en nosotros cierto disfrute. Hasta cierto punto hablamos de que estos fetiches tienen un área no erótica, es decir, tienen un área en donde pues podemos sentir un gusto, un placer, pero no necesariamente que nos ponga cachondes. Y pues bueno, va desde este como nivel mínimo en donde no sentimos cachondez por algún objeto, alguna persona, alguna situación, hasta que podemos encontrar también situaciones, objetos o formas muy específicas de situaciones en donde sí llegamos a sentirnos cachondes. Eso es, digamos, a grosso modo, en lo que consisten los fetiches. Ok, y entonces, pues bueno, por lo que estás haciendo referencia, Memo, implicaría que, por ejemplo, entonces, si a mí me gusta la fotografía, te podría tener un fetiche con las fotos, con la cámara, con todo lo que implica tomar una fotografía, el escenario, a quién fotografío, etcétera. Y entonces tendría yo una atracción que no necesariamente es del orden de lo erótico, pero sí de lo afectivo, de un vínculo, de un interés, de un gusto por esa práctica, ese ejercicio, ese objeto, etcétera, ¿no? Y es que es súper interesante notar una cuestión. Son 7 niveles. Y entonces acá la cuestión es que la gente piensa en fetichismo como un todo, cuando es una de tantas, y no te pones a pensar de repente que una cosa es la cuestión fantasía y el otro extremo el erótico sexual, que hay mucho en esa gama de grises intermedios, y entonces te vas dando cuenta que todos estamos en medio, en algún punto, más pegado al 7 que al 1, y que cualquiera de estas cuestiones que tomamos como fetiche, que son expresiones que, como le queramos llamar, que la gente, regularmente, la gente en lo cotidiano le llamamos fetiches, como decía Memo, es esta cuestión que dice la gente, es que soy bien fetichista, me gusta ser fetichista, y cuando les preguntas, bueno, ¿qué es esto del fetichismo? Ah, no, es que me gusta ver a los chavos en pantalón de deporte, cómo se les notan las nalgas, ¿no? Y puede ser esto, pero también puede ser aquel
que vaya al vestuario y levante un short, un suspensorio y lo huela. Habrá quien, como el programa pasado platicábamos de las fantasías, nada más imagine todo este proceso, ¿no? Ir, tomar el suspensorio, olerlo, tocarse, no sé. Es como muy rico, ¿no? Es una... Sí, solamente dejarlo en súper la amplio. fantasía, pues, ¿no? Y no llevarlo como una manifestación, porque es justamente esa la diferencia que queremos puntualizar con este espacio en cuanto a lo que hablábamos el programa pasado, en cuanto a fantasía, que solamente queda en ese orden, y estas manifestaciones, expresiones, realmente como lo estamos nombrando, bueno, como lo nombraron nuestros maestros, pero ahí quisiera como puntualizarles esta pregunta, pues, ¿no? ¿Cuánto también dentro del orden de lo común o de lo cotidiano viene a pensarse como que las fetichistas somos gente enferma? Mm. Claro. ¿Qué piensan acerca de ello? Pues es que hay una marcada tendencia, se ha hecho como todo un tabú también y un estereotipo en el tema del fetiche, ¿no? Ahora que salieron estos libros de 50 sombras de Grey, Ajá. Ajá. que se hizo como muy marcado y luego salieron las películas y entonces todo mundo, ¿no? Yendo a comprar el libro y queriendo ver las películas porque anunciaba como muy platillo este asunto del fetichismo, ¿no? Y de una relación en donde había o parecía que había algo ahí medio sadomasoquista y luego termina siendo una relación muy romántica. Bueno, yo ni leí los libros, pero me los contaron, ¿no? Pero entonces también se hace como todo un tabú y en referencia con lo que comentas, Rose, pues de repente también se hace el tabú de quien es fetichista tiene una enfermedad, tiene un trastorno y está mal y hay que quitarle ese trastorno. Pero ahora, también con estos libros que tampoco leí, pero que digo, eventualmente llegó a mi vida alguna vez una imagen de la película que acaba siendo una cuestión muy romántica, es que no encuentro una palabra, muy romántica, es esta cuestión, no, es que ese es un tipo como él que me amarre, que me Ajá. meta al cuarto rojo. Entonces, en esa fantasía también como entra la permisividad, de decir, bueno, es que en estas características sí está chido que seas un fetichista, pero si eres como él. Si tienes un cuarto lleno de esposas y látigos y piel para torturarme, qué padre, pero si lo quiero hacer en otro espacio y eres otra persona que no se acerca a esa imagen de ese tipo de hombre, pues no, gracias, con permiso. Claro, un tanto clasista Sí, también, ¿no? uf, Y creo que también algo ya bien importante, se me hace muy, muy importante decir esto, porque ahorita vamos mencionando como varias partes de tanto expresiones comportamentales o manifestaciones de la diversidad erótica o fetichismo. Creo que algo importante es empezar a decir, ¿qué es fetichismo? Ok. Porque justamente creo que tomamos el término fetiche, fetichismo, para englobar las diversas Sí, expresiones comportamentales de la sexualidad. Y lo que hemos aprendido acá y proponemos un poco es no pensar el fetichismo como el nombre genérico de estas ajá. expresiones, sino más bien el fetichismo es en sí mismo una expresión comportamental de la sexualidad. ¿En qué consiste, pues, el fetichismo? Y pues bueno, dando una definición aproximada, se trata o se trataría de la expresión comportamental de la sexualidad en la que se gusta poseer objetos o pertenencias de determinadas o determinados personas. Este ejemplo del chico que fantasea todas las noches con que su compañero va a oler un día su suspensorio, queda en la fantasía nocturna y está súper chido, pero el día que ya se acerca al vestuario para ver cómo puede robarse ese suspensorio, cómo puede acceder a él para olerlo, ya está pasando Ya no es solo fantasía, ya Exactamente, está haciendo una manifestación de ese Exacto. deseo. Ujú. Y creo que hay algo también bien importante que mencionábamos, el fetichismo, como ya dijimos, tiene que ver por cierto gusto, placer que sentimos por ciertos objetos, ya sean por sí mismos o que pertenezcan a ciertas personas. Entonces, por ejemplo, creo que en el fetichismo podemos encontrar a estas personas que encuentran un gusto muy particular en la ropa interior usada, como decías, pero que también podemos encontrar personas que les encanta coleccionar cosas, ¿no? Por ejemplo, llaveritos, libros, objetos de cierto personaje en específico.
Esto también tiene que ver con el fetichismo, con coleccionar, con sentir placer, pero que no necesariamente nos prende. Es decir, no porque a lo mejor a mí me gusta tener un chingo de llaveritos, voy a decir, uy, no manches, así me siento bien caliente de ver mis llaveros, ¿no? O sí podría ser, digo, Exacto. pero bueno. Podría ser, pero lo que vamos diciendo es, bueno, podemos empezar a lo mejor desde la fantasía, después a expresarlo y a lo mejor a clavarnos únicamente en yo solo voy a tener sexo o solo voy a tener encuentros eróticos bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos objetos, etc. Claro. Y que, perdón, ahí, o sea, me venía en mente un ejemplo justamente de algo que podría ser considerado fetichismo, que es que principalmente las mujeres, pero también los hombres lo hacemos, es como guardar una prenda, no necesariamente una prenda interior, sino puede ser un suéter, una camisa, algo que inclusive tenga el olor de la otra persona o de su perfume, y que inclusive hay personas que se duermen con la prenda cuando la pareja no está, o las parejas duermen con la prenda al lado para poder sentir inclusive tranquilidad, gusto, sentir como que están acompañadas de esa otra persona. Y también estaríamos hablando de fetichismo. Entonces, regresando a lo que mencionaba Rose, ¿tendríamos que decir que es patológico ser fetichista? Pues desde ese punto de vista en donde nos puede generar un placer, pero también un placer bienestar, pues claro que no, ¿no? Ahora ya, si le agregamos el componente erótico, que también es válido y va de la mano, puede ir muy, muy vinculado, pues entonces sí, a lo mejor tengo la prenda de mi pareja que extraño y demás, y la tomo la prenda, la huelo, y yo por estar bien y tranquilo y demás, y de repente me empiezo a poner, pero si bien caliente, y entonces pues venga, ¿no? Pues a darle un ratito ahí con la prenda, pero también eso pues lo podemos llevar con otros objetos. Y ahora, si esto lo llevamos a la práctica, ya como una expresión o manifestación con una o varias parejas, y la otra pareja también coincide y está de acuerdo y hacen clic con esas expresiones, pues qué mejor, ¿no? O sea, se quedaría corto las 50 sombras de Grey con todo ese disfrute que se puede tener ahí. Y bueno, también que la gente no piense que porque eso salen las 50 sombras de Grey, eso es el top y lo máximo que puede haber. Hay cosas más ricas y más placenteras que eso, ¿no? Claro. Y pues bueno, podríamos inclusive mencionar algunas expresiones o manifestaciones. Sí, creo que justo ahorita ya que hicimos esta diferencia de, bueno, le vamos a nombrar acá mejor expresiones de la diversidad erótica o manifestaciones de la diversidad erótica y no fetichismo. ¿Por qué? Porque ya entendimos, fetichismo es parte de estas. Entonces, ya vimos que es fetichismo y ahora vamos con exhibicionismo. Wow. La neta creo que este lo he visto un buen en películas representado así como el vato que va por la calle y te dice, oye hermano, ¿quieres ver un reloj? Y de repente se abre con una bata y pues, está ahí todo encuerado, ¿no? Y tú sí, ¿qué es esto? ¿No? Pero está chido bien ese reloj que traes ahí, espacio, ¿verdad? Exacto. Y pues bueno, hablando ya, digamos, más serios. Estaríamos pensando el exhibicionismo como una expresión comportamental de la sexualidad en donde una o unas personas gustan de mostrarse a otras, no necesariamente desde la desnudez, pero que sí hay un disfrute de ser miradas. Eso es muy importante. Otro, y que ya más bien lo estábamos dialogando un poquito acá con lo de las sombras de Grey, le podemos nombrar masoquismo. ¿Qué es el masoquismo? Pues es una expresión comportamental de la sexualidad en donde las personas gustan de sentir dolor físico, sumisión, vejación o dependencia notoria de otras personas. Esto yo lo he visto mucho como con grupos BDSM, por ejemplo, en donde el BDSM es justamente estas prácticas en donde puedes tener prácticas en donde impliquen el dolor en un momento en donde tú sientas que es placentero para ti. Entonces, también llega a haber en estas dinámicas de masoquismo, personas que dicen, no, es que yo necesito que domines mi vida, que me digas de qué manera quieres que me vista, qué quieres que haga, y no como en esta parte de dominación, sino en una parte de disfrute, ¿no? Ujú. Y debe ser algo consensuado. Exacto, que porque- resulte placentero, pues. Para todas las partes involucradas, ¿no? Exactamente, porque también se puede llegar a caer como en esta otra parte de empezar a dominar a la otra persona por motivos de control. Y recordando que estamos hablando desde el placer, esto debe ser una cuestión consensuada. Exacto. Es decir, que si está viendo estas formas de control, es eso, es una cuestión de dominación y no de placer. Ujú. Sería violencia. Sí. Por otro lado, también tenemos la gerontofilia, que esto, no sé, creo que me recuerda mucho a la rolita de
¿Cómo era esto de a mí me gustan señores, a mí me gustan mayores? Y pues justo esto, ¿no? Es la expresión comportamental en la cual las personas sienten atracción por personas que aproximadamente pueden oscilar entre 15, 20 años mayor de la persona en cuestión. Y, por ejemplo, creo que, ponen un ejemplo más claro, sería una persona de 20 años que siente atracción por personas de 40, 40 y tantos años para arriba, ¿no? Por ejemplo. Y que no necesariamente, como habíamos dicho, desde este lado patológico, pues tenemos que pensar que esas personas están enfermas, ¿no? De, ay, es que como te gustan los viejitos o los señores, ay, es que tienes un problema, ¿no? Como diría a veces, ay, tu Edipo. Ah, O tu Electra. Pero en esta cuestión me parece interesante también algo que me hacía mucho ruido de este término de la gerontofilia es, mucha gente ahora piensa que es gerontofílica, porque son estos chavitos y esas chavitas que andan con los sugar daddies, con las cougars, entonces, pues consideran que a lo mejor son gerontofílicos. Ojo, eso es muy diferente, porque acá el objeto es, no es la persona con la que están compartiendo este tiempo, no es con la persona mayor, con la mujer o con el hombre, sino que lo que está moviendo todo es el interés que está intermedio alrededor de eso. Ya. Es decir, alguien dice, no, es que Brad Pitt, que no se tendrá 50 y tantos años, le puede parecer súper guapísimo a las chavos y chavos de 20 años o Angelina Jolie, pero eso no es gerontofilia, porque asociamos la gerontofilia, y lo platicábamos hace rato, como con esta cuestión de alguien que ya está sumamente, es que hay que ser muy políticamente correctos, sumamente acabado para los estándares de nuestra cultura. Es decir, ya está muy viejo, muy arrugado, muy... Entonces la única opción que tiene para estar con alguien joven es como pagar, ¿no? Pero no, eso no es la gerontofilia. O sea, como no confundirnos, como pasa de repente con ese del fetiche o lo del sadomasoquismo, que lo confundimos y que no es lo mismo. exacto. Justo otra partecita era parte del sadismo, que bueno, el sadismo es otra expresión comportamental, en donde aquí es la otra parte, ¿no? De personas que gustan causar dolor o someter o vejar a otras personas. Y pues tenemos estos dos polos, ¿no? La persona masoquista, que se identifica como masoquista, le gusta sentir el dolor, sentir esta sumisión y la vejación. Y la persona sadista, o sea, sí, sadista, pues sería quien ejerce este tipo de comportamientos o de dolor físico, por ejemplo. Luego tenemos el voyerismo, que el voyerismo es cuando las personas gustan de ver cuerpos o expresiones eróticas de otras personas. Es decir, teníamos al exhibicionista, a la persona exhibicionista que le gusta mostrarse, pero tenemos también a la persona voyerista que gusta de mirar a otras personas o incluso prácticas eróticas de otras personas. Ok. Y ahí está pues interesante porque se atraviesan todos estos elementos que se acaban de mencionar. Inclusive cuando mencionaste gerontofilia, ¿no? Que la palabra filia, el término filia, tiene que ver con ese afecto, interés hacia cierto grupo, cierto sector. Y entonces, pues aquí también entra como todo un paradigma y dilemas de, bueno, si por ejemplo a mí me gusta trabajar, bueno, que no es mi caso, ¿no? Pero si me gustara trabajar más con adolescentes, entonces podría yo tener una filia hacia la población adolescente, ¿no? Pero no necesariamente porque me interese una práctica erótica, sino más bien porque hay un interés por el cuidado, por el acompañamiento y demás, ¿no? Entonces vemos cómo también se articulan estos términos y se intersectan con justamente estas manifestaciones, expresiones y pues todos estos recursos que hay, ¿no? Claro, y justo el no dejar de mirar que pues no es malo, ¿no? El poder decir yo disfruto de trabajar con adolescentes, como en este ejemplo que planteabas, ¿no, Tony? Sino decir, claro, a lo mejor yo no busco tener relaciones eróticas con mis acompañantes o incluso, no sé, personas que trabajan en secundarias, preparatorias, que pues claro, cuando las personas aseveran el me gusta trabajar con las personas, es esto, es este afecto, este placer, este goce que no necesariamente les pone cachondes. Y creo que es lo más importante de empezar a rescatar acá, que la idea no es decir, ah, es que todas estamos enfermas, ¿no? Porque no creo que vaya por ahí, sino más bien poder empezar a nombrar que estos placeres que sentimos, que vivimos, no son algo malo y que podemos hablar de ellas. Creo que es algo fundamental porque a lo mejor también incluso con las parejas, cuando vamos a empezar a conocernos en ámbitos eróticos, podemos llegar a sentir el
no mames, es que cómo le voy a decir a la persona con quien me comparto que pues me gusta que me peguen, ¿no? ¿Qué tal que se saca de onda? Y creo que empezar a abrir estos diálogos de, pues no pasa nada, a lo mejor podemos ir hablándolo e ir consensuando cómo queremos vivir estos placeres, pues va a ser mucho más fundamental que quedarnos en, no, mejor lo escondo y mejor, pues esto, ¿no? Desde la pena me silencio a mí mismo, a mí misma, a misme, porque pues creo que al final sí son cosas que nos pueden atravesar de manera muy importante en la vida, el no poder decir, oye, me prende esto, oye, me gusta esto, oye, disfruto de estas otras cosas, creo que sí a veces puede estar siendo como complicadito en términos de relación con otras personas, ¿no? Claro, y que también es importante pues tener en claro que dentro de los niveles que se mencionaban y estas formas, pues también entendemos que puede haber expresiones, manifestaciones, por ejemplo, que pueden ser esporádicas, ¿no? O que pueden Claro. ser casuales o situacionales. Es solamente si se dan estas condiciones o si estamos en este contexto o si mi pareja se pone esta prenda de látex que me prende o se usa este perfume que me enciende, pues entonces se me despierta ese interés por realizar cierta práctica, ¿no? Pero que puede ser a lo mejor de manera esporádica, situacional, pero también puede haber personas que lo hagan de manera frecuente, recurrente y también, y aquí sí ya estaríamos abordando como otro campo, las personas que a lo mejor no pueden tener un disfrute, un placer erótico, sexual, si no hay ese elemento, ¿no? Y entonces ahí sí ya estamos hablando de otras situaciones en donde la persona necesita ese elemento, ese recurso para poder tener deseo, excitación y lo demás, ¿no? Orgasmo. Ujú. Ujú. Porque ese es uno de los puntos centrales que quería que pudiéramos mencionar en cuanto a hablar de estas expresiones y de estas manifestaciones, se llega justamente a ello. Al mencionar que pueden ser esporádicas o recurrentes, la parte central es saber que está como en el deseo sexual, pero que hay la parte o genera excitación y que se puede obtener orgasmo a través de estas manifestaciones. Creo que eso también hace la diferencia con lo que hemos estado puntualizando en lo que pueden ser las fantasías. Entonces, sí, también con la fantasía podemos llegar, ¿no? Como a esta parte del orgasmo, pero ya cuando hay, insisto, el nombre lo dice, pues la manifestación se lleva a cabo, pues está en el orden de lo real, ¿no? Ujú. Y podemos continuar con algunas otras manifestaciones si gustan, o podemos como entrarle también a lo que pudieran ser nuestros fetichismos, tal vez, porque estamos como bien conceptuales, y entonces pues yo me ponía a pensar así como, güey, yo tengo uno y ese no se lo he contado a nadie. Y lo he estado generando y he estado haciendo como estas compritas en secreto, ¿no? Pero pues es meramente mías, ¿no? Estas compritas en donde tengo a Saitama endiosado y que solo algunas podrán saber quién es Saitama. A ver, cuéntanos quién es Saitama. No. Yo creo que Memo tal vez pueda como reconocer quién es Saitama, no. No, la neta es que no, te fallo, mana. Ay, pues es que Saitama es este personaje que, digo, tendríamos que entrarle a la parte en como es este héroe que es en anime, en One Punch Man se llama la serie, y pues es este héroe peloncito que no va como va en contra de todo estatuto, régimen de cómo deben de ser los héroes, ¿no? Entonces, pues también el que sea transgresor de esos lugares en donde colocamos los héroes es lo que realmente me erotiza. Y entonces, pues ya ahí poder tener la colección de las mangas, y tener mi Sí. Funko y tener como el llaverito que mencionaban. Entonces, pues eso está súper chido. Y pensaba también como estas manifestaciones en las que muchas hablan como de los pies de las mujeres, ¿no? Claro. Ujú. Estas fotos también que son vendibles y que tienen que estar impresas, los zapatos rojos, ¿no? Pues se me venían como todas esas cosas que escuchas, pues, ¿no? De todas estas personas que se nos acercan y que te dicen en secreto justamente eso, porque abrirlo, compartirlo con la pareja o con las personas con las que te compartes, viene a ser algo que te genera ese temor
esa reserva, pues, en cuanto a, hasta me pongo rojita, ¿no? De mencionarles a Saitama, por ejemplo, a ustedes en este momento, ¿no? Y eso es lo que sienten las personas, pues, ¿no? Bueno, no todas, pues, hay quienes lo viven libremente y eso es lo mejor, pues, eso es lo más placentero que se pueda vivir, ¿no? Y yo ya lo voy a empezar a vivir libremente, ya que lo he mencionado en este programa. Pues me parece súper interesante tu propuesta, Rose, de que platiquemos un poco desde nosotros qué nos va de estas expresiones, ¿no? Creo que tendríamos que hacerlo en un segundo programa porque también quisiéramos abundar mucho como esto de lo que nos ha llegado en secreto, como tú comentas. No es para ventilar a nadie, ojalá que también nos puedan mandar sus sugerencias de qué temas, de qué fetiches, de qué expresiones poder platicar. Sería algo muy enriquecedor, porque hay muchas veces que la gente tiene duda y piensa ¿será esto así o no es así? Dijiste los zapatos rojos y me dio una cuestión terrorífica en mi cabeza cuando pensé en el Papa de la Iglesia Católica que usa zapatos rojos y dije, no, acabo de destruir todas las fantasías eróticos sexuales que tengan que ver con zapatos rojos. No, qué horror, qué feo. Sí, y bueno, ahorita que mencionaron esto, es también como puntualizar que el fetichismo es con objetos, con piezas, con elementos inanimados, ¿no? Y ya cuando viene la expresión o la manifestación, es inclusive se puede a través del fetiche tener una manifestación o una expresión comportamental de la sexualidad con otra persona, ¿no? O en práctica con otra u otras personas, y creo que también ahí es importante hacer esa diferenciación, pues porque la situación de hacer de una persona un fetiche puede terminar en una situación en donde se deshumaniza a la otra persona y se deja de tomar en cuenta también sus necesidades, sus deseos y sus límites. Consecuencias que puede traer eso, porque también pensemos que lo principal aquí es el placer. Y creo que lo podríamos leer desde el placer platónico, de Platón, del filósofo Platón. Él habla de este placer que es algo que enriquece los sentidos, el conocimiento, e incluso la vista, todo lo que agregas a tu vida. O sea, no necesariamente tiene que ver con algo sexual, también está lo sexual. Claro. Entonces, cuando tú dices esta cuestión, y pensaba en la necrofilia, o sea, cuando las personas consideran que nadie quiere saber de los muertos o de un muerto, podríamos platicar en el siguiente programa un poco más sobre la necrofilia y en base a estos días de muertos, toda nuestra cultura necrofílica de los mexicanos. Entonces, no sé, creo que podemos abundar mucho más, creo que podemos platicar cuestiones como menos, decías tú, teóricas, sino más vivenciales, porque es un tema que da para muchísimo. Sí. Y es un tema rico porque, insisto, Literal. cuando esta cuestión está entre el placer o por el placer, pues ¿qué más queremos? Y estaría muy bien, pues, que nos compartieran cuáles son esos deseos, fantasías, pero también cuáles son esas expresiones de las diversidades y también, y comportamentales, obviamente, y cuáles son esos fetiches que llegan a tener, ¿no? Con objetos que a lo mejor les recuerdan a una persona o a varias personas y les genera deseo y excitación, ¿no? Entonces, mándenos sus propuestas, mándenos sus comentarios y partimos también de ¿Y ahí. por qué no hacemos lo que la otra vez? Una entrevista. Una pequeña encuesta, perdón. Sorry. No, perdón, una encuesta que la pongamos en nuestras redes y como la anterior, que la gente que nos escucha lo pueda contestar y sobre eso podemos partir, ¿no? También estaría chido y no sé, a lo mejor también como apelando un poquito a la invitación que hacía Rose, creo que sí me gustaría empezar a compartirles también este lado, ¿no? De qué filias hay acá, de este lado al menos desde la Memofaca. Sí, no, de todas, ¿no? Creo que... Y creo que, por ejemplo, yo cuando leía esta parte de la gerontofilia, para mí era como el clic más denso, ¿no? O sea, porque yo sí me doy cuenta que las personas con las que me he compartido generalmente son, pues sí, 15, 20 años, a veces 11, es un poquito menos, Ajá. pero generalmente no son personas de mi edad, son más grandes que yo, entonces, pues no sé, a mí sí me he encontrado con que personas más grandes que yo me llegan a erotizar, ¿no? O sea, yo realmente no siento como tanto deseo erótico por personas de mi misma edad. Generalmente se despierta mucho más el deseo por personas más grandes. Y yo creo que de morrillo, la neta, sí me hacía un buen de ruido, ¿no? Porque, pues no sé, primera como, pues normalmente me he compartido con hombres
pues generalmente esta parte de que ellos son leídos como hombres socialmente y yo como un morrito muy chiquito, ¿no? Claro. Desde la sociedad, yo sí decía, chale, no, güey, pues es que a lo mejor sí estoy malito, ¿no? Eso, exacto. Y que ya poquito a poquito fue como empezar a relacionarme de formas más claras, ¿no? De decir, oye, es que me gusta esto, y fue como poquito a poquito fui empezando a entender que no estaba mal, que a lo mejor la gente no lo veía igual que yo, pero no porque no lo viera igual, pues estaba mal, ¿no? Creo Exacto. que eso para mí fue fundamental, pero sí, empezar a darte cuenta de qué cosas te causan placer, sea erótico, ¿no? Sí puede llegar a tensarnos un poquito, la neta. Sí. Y me encanta lo que dices porque te compartes y me gustaría que a lo mejor dejáramos aquí para el siguiente programa algo que me han preguntado en el consultorio muchas veces y es, ¿lo contrario a la gerontofilia es la pedofilia? O sea, ojo, o sea, no es va por ahí, pero tal vez podamos dejar ese tema para el siguiente programa Sí. y porque creo que podemos iluminarnos mucho nosotras mismas y a los que nos escuchan con estas cuestiones como de no ver que todo es un extremo y que en un extremo hay un viejito y en otro extremo hay un niño, Exacto. una niña, no sé. Exacto. Claro, sí. Esto es una probadita a lo que estamos entrando a las manifestaciones de la diversidad erótica, a las expresiones comportamentales de la sexualidad, entonces, o a lo mejor hasta revolví los conceptos, no creo, Es lo mismo, pero pues nos acompañan, ¿no? Estas definiciones y es una probadita, o sea, realmente estén atentos, atentas a esta encuesta que vamos a estar Así es. lanzando y pues les agradecemos muchísimo este espacio, esta escucha. Y nuevamente, pues les damos las gracias desde este es su programa La Gozadera. Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera.